Entonces, primera de Pedro, el capítulo 2, del 1 al 25. Primera de Pedro, del capítulo 2, versículos 1 al 25, de 5 en 5. Amén. Bueno, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza en los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten a la ley. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones, aun sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Déjanos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Liberté, Égalité, Fraternité. La semana pasada se celebró la Revolución Francesa. Y este lema, Liberté, Égalité, Fraternité, libertad, igualdad, fraternidad, surgió en 1789 al calor de la Revolución Francesa. No nació como un adorno retórico, sino como un grito de guerra contra los siglos de opresión del absolutismo y el feudalismo. En su origen, cada término respondía a una urgencia histórica inmediata. La libertad exigía el fin de la tiranía y el reconocimiento de los derechos civiles fundamentales. La igualdad buscaba disolver los privilegios de sangre de la nobleza y el clero bajo un mismo marco legal. Y la fraternidad
nacía como un llamado a la cohesión interna, un pacto de solidaridad necesario para defender a la joven república de sus enemigos. Con el tiempo, esta tríada cruzó fronteras, convirtiéndose en el faro del constitucionalismo moderno y en la columna vertebral de las democracias occidentales. Hoy en día, el significado de estas tres palabras ha madurado y se enfrenta a los complejos desafíos del siglo XXI. La libertad ya no solo implica la ausencia de cadenas visibles o censura estatal, aunque nos quieren poner censura en nuestras líneas, sino el derecho a la autonomía digital, la privacidad y la realización personal en un mundo interconectado. Por lo que negarse a registrar la línea es un derecho. Yo no me he registrado. La igualdad ha trascendido la mera uniformidad ante la ley para enfocarse en la equidad de oportunidades, luchando por cerrar las brechas socioeconómicas, de género y de origen que aún fracturan a las sociedades. Y primero los pobres no pasa de ser un lema falaz. Por su parte, la fraternidad ha dejado de ser una simple consigna de unión nacional para transformarse en un imperativo ético global. La corresponsabilidad ante crisis climáticas, flujos migratorios y la necesidad de empatía en comunidades cada vez más diversas, aunque la xenofobia solo se ha barnizado. En nuestros tiempos, a 237 años de la toma de la Bastilla, el lema francés ha pasado de ser un manifiesto de ruptura histórica a un recordatorio vivo e inacabado de que una sociedad verdaderamente justa requiere mantener estos tres pilares en constante equilibrio. El problema es que, si somos honestos, sigue siendo una declaración de buenos propósitos, difícil, si no imposible de alcanzar, a causa de la naturaleza caída del ser humano, ya que de forma natural, si dejas a los seres humanos en absoluta libertad, sus diferencias individuales, en talento, fuerza, egoísmo o suerte, inevitablemente generarán una profunda desigualdad. Por el contrario, si intentas imponer una igualdad absoluta, solo puedes lograrlo recortando drásticamente las libertades individuales. La fraternidad no se puede legislar. Puedes obligar a alguien a pagar impuestos, igualdad ante la ley, o prohibirle dañar a otros, libertad, pero no puedes obligar por decreto a que alguien sienta empatía o amor fraternal por su vecino. La fraternidad depende enteramente de la voluntad humana. Y ahí es donde nuestra naturaleza más egoísta y tribal suele ganar la partida. El filósofo Immanuel Kant lo resumió en una frase célebre: con una madera tan torcida como aquella de la que está hecho el hombre, no se puede tallar nada del todo recto. Bueno, hecho el hombre una vez que cayó, antes sí se podía. Por lo que el lema de la Revolución Francesa no es un plano para construir una sociedad perfecta, porque el material de construcción, nosotros, tiene fallas estructurales. Es más bien una asíntota matemática, una línea en la que nos aproximamos constantemente, pero que nunca llegamos a tocar. No obstante, aunque nunca lleguemos a la meta, el simple acto de caminar hacia ella es lo único que nos mantiene civilizados. Porque si eliminamos esos buenos propósitos por imposibles, la gran mayoría se queda sin brújula. Y la historia nos ha enseñado que cuando las sociedades renuncian a perseguir tales ideales, el vacío no lo llena el pragmatismo, sino la barbarie, e irónicamente fue lo que sucedió en la Revolución Francesa. Solo hay que recordar el reino del terror. Sin embargo, los nacidos de nuevo tenemos una respuesta mejor. Y la vamos a ver Biblia en mano. El primer punto, que va a ser la libertad, vamos a encontrarlo en Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud.
Amén. Y aquí la palabra en griego para libertad es eleftheria, que es ser libre y libertad. Y en el Nuevo Testamento la libertad es una libertad respecto al pecado. Romanos 6, 18 al 20. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para la santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Hasta el 20. Hasta el 20. Entonces, la libertad de la que habla la Biblia es libertad del pecado. Porque si podemos elegir, solamente podemos tomar una elección entre ser esclavos del pecado o ser esclavos de Cristo. También habla de una libertad conforme a la ley. Estoy hablando de la Torah, los primeros 5 libros. Romanos 7, del 3 al 4. ¿El 6? 7, 3 al 4. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Gálatas 2, 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces Pablo estaba hablando aquí de cómo los judaizantes querían que los creyentes no judíos cumplieran la ley. Y Pablo dice, eso no es necesario. Pero también nos hace libres de la muerte. Romanos 6, 21 al 22. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Romanos 8, 20 al 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Cuando el ser humano decidió desobedecer el jardín del Edén, puso a toda la creación bajo maldición. Una de las consecuencias fue que Dios dijo, maldita será la tierra por tu culpa. Y mi carrera es de ingeniero químico. Yo digo que ahí fue donde Dios echó a andar la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo en el universo cada vez se está desordenando más. Maldita será la tierra por tu culpa. Entonces la creación hasta hoy sigue gimiendo, esperando que quienes hemos nacido de nuevo nos manifestemos. Y los verdes, los ecologistas pueden llegar con muchos planes, pero eso se va a seguir echando a perder hasta que nosotros nos manifestemos y Cristo vuelva. Entonces, la libertad en la Biblia es una libertad respecto a una existencia que en el pecado conduce conforme a la ley, y recuerden que cuando estoy hablando de la ley, estoy hablando de la ley de Moisés, a la muerte. La ley tiene como propósito el bien y expresa la exigencia de Dios, pero en nuestra existencia pecaminosa saca a la luz el pecado al mediar afectos pecaminosos. Y la ley fue puesta para que nos mostrara que era imposible cumplirla, que necesitábamos un Salvador, que necesitábamos a alguien que nos libertara. Entonces la libertad se constituye en ocasión para quitar el amor egoísta de la vida que hace mal uso de la exigencia de Dios. La libertad que el Nuevo Testamento proclama en Cristo es la libertad respecto a la muerte, que es el final de la búsqueda egoísta del hombre en el pecado. En el pecado nos rendimos a una existencia que se refiere a sí misma y no a Dios, y que por lo tanto está apartada de la vida.
El pecado lleva dentro de sí la muerte es su poder. En la esfera humana, el movimiento de la existencia separada se dirige hacia la corrupción eterna. Pero los que estamos en Cristo, hallamos la libertad en el servicio, en el rendir nuestra vida a esa rectitud que es exigida por Dios, de amarle a Él y al prójimo. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero hay que amar a Dios. Pero para amar al prójimo, me tengo que amar a mí. Si no, no puedo amar al prójimo. Quienes hemos sido liberados por Jesús, no hacemos alarde de nuestra libertad, como lo hacían los que se consideraban fuertes en Corinto, sino que en auténtica libertad consideramos las conciencias de los demás. Vean 1 Corintios 8, 9 al 13. Pero tenga cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, al hermano por quien Cristo murió, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecan contra Cristo. ¿Hasta cuándo? 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, pero para no hacer pecar a mi hermano. Ok, aquí recordemos el contexto. Los que se consideraban fuertes en Corinto decían: yo puedo comer cualquier cosa. Sí, es cierto, puedes comer cualquier cosa. Pero había los que eran débiles, que decían: pero eso que estás comiendo fue sacrificado a un ídolo, se lo dedicaron a un ídolo. El fuerte decía: el ídolo es nada, yo puedo comer. Pero eso ya estaba haciendo tropezar al débil. Entonces, oye, ¿me puedo tomar una cerveza? ¿Te emborrachas con una cerveza? No. ¿Estás con alguien que porque tú te tomes una cerveza va a tropezar? Sí, no te la tomes. Si no estás con alguien que vaya a tropezar, eres libre. Haz uso de tu libertad. Oye, ¿me puedo emborrachar? No, eso sí, ¿no? Entonces, la libertad nos hace considerar las conciencias de los demás, por lo que crucificamos las pasiones y exigencias que constituyen trampas. Gálatas 5, 24 al 26. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces tengo que controlar mis pasiones, tengo que controlar lo que mi viejo hombre quiere hacer. Y es muy fácil dejar que el viejo hombre haga lo que se le da la gana. Yo lo he dicho muchas veces, yo siempre me he caído bien. Sin embargo, cuando el mundo habla de libertad, habla de hacer lo que uno quiere. Eso no es libertad, sino libertinaje. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra que utiliza Judas para libertinaje es aselgia. Y eso se puede traducir como sensualidad, lascivia,
licenciosidad, no sé si eso existe en español, pero habla de ser licencioso. Obscenidad, es decir, no tener control sobre las actitudes y conductas morales. No estamos oprimidos por sistemas externos, sino por un amo interno, el pecado. Nacemos con la tendencia a pecar desde que el hombre decidió desobedecer a Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, el pecado lo hacemos a un lado. Entonces ya no pecas. La diferencia entre alguien que ha nacido de nuevo y alguien que no ha nacido de nuevo es que, sí, el que ha nacido de nuevo puede llegar a pecar, pero no es su estilo de vida. Es un resbalón. Y decía mi pastor, si te llegas a resbalar, procura caer hacia adelante. Así cuando te pares, habrás avanzado un poquito. Así que el problema del hombre no es económico, ni social, ni político, es espiritual. La libertad bíblica no es libertinaje, no es ausencia de límites, es restauración del propósito. El hombre sin Dios cree ser libre, pero se está asfixiando espiritualmente. Ahora vamos a ver el punto 2, igualdad. Gálatas 3, 19 al 29. Gálatas 3, 19 al 29. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. 23 o... El 29. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero, ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesús Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y para entender lo revolucionario de este texto, es necesario analizarlo a la luz del contexto histórico de Galacia, la Galacia del siglo I. Esta región se encuentra en lo que hoy es Turquía. Era un territorio culturalmente complejo. Estaba habitado por descendientes de tribus celtas, los gálatas, mezclados con poblaciones griegas y frigias. Si se acuerdan de los 20 centavos de cobre, que cuando se echaba un volado se decía águila o sol. Sí. Bueno, el sol nunca fue un sol, era un gorro frigio, del que estaban saliendo rayos. Y el gorro frigio viene también de la Revolución Francesa, hablaba de libertad. Entonces, los frigios eran de esa región y todo estaba bajo el firme control del Imperio Romano. En esta sociedad, la identidad de una persona estaba rígidamente definida por 3 ejes que determinaban sus derechos legales y su valor humano. Origen étnico. Los ciudadanos romanos y las élites griegas miraban con desprecio a los bárbaros. Los judíos se mantenían separados de los gentiles por razones de pureza ritual. Estaba el estatus civil. La economía romana dependía por completo de la esclavitud. Un esclavo no era legalmente una persona, sino una propiedad, instrumentum vocale, una herramienta con voz.
sin derechos sobre su propio cuerpo o su familia. Pero también estaba el género. En los mundos grecorromano y judío, las mujeres estaban bajo la perpetua tutela legal de un varón, padre, esposo o tutor, excluidas de la vida pública o del liderazgo religioso principal. Es en este contexto que Pablo escribe: todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces, para entender mejor lo revolucionaria que es esta afirmación, ayuda a contrastarla no con lo que pensamos en el siglo XXI, sino directamente con las mentalidades normativas del primer siglo. Diógenes Laercio citaba un rezo griego atribuido a Tales o Sócrates, donde agradecen a los dioses por 3 cosas: haber nacido humano y no animal, varón y no mujer, griego y no bárbaro. Pablo era fariseo. Bueno, el día de hoy los judíos tienen un rezo en el Sidur por el estilo. Pablo era fariseo y estos eran juristas. Para ellos, trazar líneas divisorias claras era indispensable para mantener la identidad nacional frente a la asimilación romana y helenística. Separar claramente al judío del gentil, al libre del esclavo y al varón de la mujer garantizaba que cada individuo supiera exactamente qué esperaba Dios de él en cada momento del día. Y Pablo toma exactamente las mismas 3 categorías de segregación y las anula por completo, declarando que la identidad en Cristo destruye toda división. El derecho romano castigaba severamente la insubordinación esclava. Los esclavos no compartían espacio social ni dignidad con los libres. Pero en las iglesias paulinas, amos y esclavos se sentaban juntos a comer la cena del Señor y se llamaban hermanos. Un esclavo podía incluso liderar la congregación. A la mujer se le excluía de la enseñanza y había una subordinación legal estricta en el espacio público y religioso. Algo que no han entendido los feministas que hablan en contra del cristianismo es que Jesús les daba un lugar a las mujeres que nadie en su época les daba. Pablo declara que su estatus no difiere del de un varón, lo que abrió el camino en el movimiento del primer siglo para que las mujeres actuaran como colaboradoras activas, profetisas y líderes, como Febe, Priscila o Junia. Bueno, hoy se sigue discutiendo qué roles pueden realizar, cuando es el Espíritu Santo quien llama y distribuye los dones. Decía Miguel Macalier: ¿quién soy yo para discutir con el Espíritu Santo si él decidió darle el don o tal llamamiento a una mujer? Pero todos los nacidos de nuevo forman parte de la descendencia que recibirá la herencia completa, por lo que todos están al mismo nivel, sin importar que sean judíos o griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres. La proclamación de unidad en Gálatas no es un caso aislado. Pablo repite y adapta esta misma fórmula teológica en otras cartas para resolver conflictos específicos de distintas comunidades. Vean Colosenses 3, 5 al 17. Haced morir por lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay un griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, sin alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas vestíos de amor, que es vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Y Pablo utiliza en este versículo, bueno, en esta cita, para combatir el elitismo intelectual y místico que había en Colosas. Primero a los Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y aquí el enfoque es el uso de los dones espirituales, sin crear jerarquías de superioridad. Eso fue dentro de la iglesia de Corinto y sigue siendo hasta el día de hoy. Yo tengo un llamamiento, tengo ciertos dones, pero no tengo todos los dones. Necesito que los dones de los demás se pongan ahora sí que en función y me ministren a través del don que hayan recibido. Y donde no tengo el don, no tengo autoridad, aunque les choque a mis colegas pastores. Romanos 10, del 12 al 13. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en este caso lo emplea para fundamentar la teología de la salvación por fe para toda la humanidad. Porque Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Job 34:19. Para que vean que no solamente viene en el Nuevo, también viene en el Antiguo. Dios no se muestra parcial con los príncipes, ni favorece a los ricos más que a los pobres. Unos y otros son obra de sus manos. Dios no hace acepción de personas. El mundo lucha por igualdad, eliminando diferencias o imponiendo ideologías. La Biblia presenta algo más profundo: igualdad en dignidad, no uniformidad en función. Es decir, no significa que todos seamos iguales en rol, sino que todos tenemos el mismo valor y acceso a la gracia. No hay VIP espirituales. Ninguno tuvo un lugar especial al pie de la cruz. No hay plataformas más altas. Y por ponerlo de esta manera, no hay mejores pecadores. Todos llegamos igual, necesitando de su gracia. Romanos 3, 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Efesios 2, 8 al 10. Entonces se ha revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él. Efesios 2. Efesios y salió de esa organización.
¿Del cuál al cuál? 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Entonces, por buenas obras no nos salvamos. Las buenas obras son resultado de que hemos sido salvados. El hombre sin Dios cree que la igualdad es lo mismo que uniformidad. Pero eso es imposible. El tercer punto es fraternidad. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados circuncisión e incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, debido a su fe en Cristo, los cristianos gentiles de Éfeso y cualquier otro gentil con la misma fe pasaron de estar alienados del pueblo elegido, sin el Mesías, sin esperanza y ajenos a las promesas divinas, a poseer el mismo acceso directo a Dios que el pueblo del pacto, mediante su obra reconciliadora y el derramamiento de su sangre. Mediante estas cosas, Cristo eliminó las antiguas barreras para actuar como mediador de la paz, unificando a judíos y gentiles en una nueva realidad histórica, descrita como una nueva humanidad y un solo cuerpo. Por esta razón, Pablo concluye de manera contundente que los efesios ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y eso se aplica a nosotros. Así, la iglesia se consolida mediante el uso de metáforas que expresan este vínculo íntimo y cercano, manifestándose plenamente en la historia como un reino compartido, la misma familia del Padre y un templo santo en el Señor. Fraternidad viene del latín fraternitas y, según el diccionario, es amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. La adopción en la familia de Dios eleva la condición del creyente, no solo lo convierte en hijo del Padre, sino también en hermano de Jesucristo y coheredero de su reino. Hebreos 2, 11 al 12. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Mateo 12, 48 al 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre
que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Romanos 8, 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero aún hay más. Al ser integrados legal y espiritualmente a la familia celestial, los creyentes reciben el derecho legal a la misma herencia eterna que le pertenece a Cristo. Gálatas 4, 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Efesios 3, 6. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Amén. Y esto marca una tremenda diferencia con la fraternidad del mundo, que es superficial y dura mientras haya conveniencia. Pero la fraternidad bíblica es sobrenatural. En Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal, que en griego es y Filadelfia meneto, donde el verbo griego meno, que significa quedarse en un lugar, mantenerse en contra de la oposición, resistir, mantenerse firme, quedarse quieto, permanecer, aguantar y permanecer vigente. Y aquí voy a entrar con gramática que es horrible pero muy útil. Se encuentra conjugado en presente activo imperativo, tercera del singular. Bueno, a diferencia del español donde el imperativo solo ordena que se haga algo, en el griego kiní, que es en lo que está el Nuevo Testamento, se enfoca en la duración o el aspecto de la acción. Entonces, el tiempo presente en imperativo exige una acción continua, repetitiva o habitual. No solicita simplemente que comiences a hacer algo, sino que lo hagas como un estilo de vida o de manera constante. Y la palabra griega Filadelfia, amor entre hermanos, y Filadelfia no tiene muy buena fama en los deportes, no es simpatía emocional, es un compromiso espiritual. El texto da por sentado que los lectores ya se aman como hermanos, y la orden puede traducirse como que el amor fraternal siga permaneciendo o mantengan constantemente el amor mutuo. También puede ser, no permitan que el amor fraternal deje de existir, hagan de él una actitud continua. Es un mandato de preservación, constancia y resistencia en una virtud que ya está activa en la comunidad. Pero no puedes producir este amor sin haber nacido de nuevo. Salmo 133:1. Mirad. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Si no hay amor, no hay testimonio. No hay iglesia real, no hay cristianismo auténtico. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Amén. Y esta sería la gran comisión en Juan. El hombre sin Dios cree que la fraternidad es lo mismo que la camaradería, pero eso es ilusorio. La conclusión es solamente en Cristo. Romanos 14, 16
al 19. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Así pues, mientras el mundo persigue, sin jamás alcanzar plenamente, el ideal de libertad, igualdad y fraternidad, el creyente en Cristo no camina hacia una asíntota incierta, sino a una realidad ya inaugurada en el Evangelio. En Cristo, la libertad no es una ilusión política, sino una liberación real del poder del pecado. La igualdad no es una imposición externa, sino una identidad compartida como hijos de Dios. Y la fraternidad no es un mandato vacío, sino el fruto vivo del Espíritu en corazones regenerados. El problema fundamental del hombre no es estructural, sino espiritual. Por eso, ninguna revolución humana puede producir lo que solo el nuevo nacimiento puede obrar. Donde la ley falla, la gracia triunfa. Donde el esfuerzo humano se agota, el Espíritu Santo transforma. La verdadera sociedad justa no se construye desde fuera hacia adentro, sino desde corazones redimidos que viven para la gloria de Dios y el bien del prójimo. Por tanto, nuestra esperanza no descansa en sistemas, ideologías o lemas históricos, sino en el reino de Dios, que avanza no con violencia, sino con poder espiritual. Y es en esta realidad donde libertad, igualdad y fraternidad dejan de ser aspiraciones inalcanzables y se convierten en evidencias del obrar divino en su pueblo. Y concluyo diciendo, solo en Cristo hay libertad, igualdad y fraternidad. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por esta nueva identidad que nos das a los que hemos nacido de nuevo. Pedirte por aquellos que hasta el día de hoy solamente tienen una religión y no han tenido una relación personal, cercana, íntima de amor contigo. Pedirte que hables a sus corazones para que ellos se entreguen su libre albedrío y te sigan como Señor y Salvador. Y gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por esa libertad, por esa igualdad y por la fraternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.